no sé, creo que casi 10 o así. Pues ahora mismo 9 y desgraciadamente el 10º lo tenemos que dejar para otro día. 2, o sea, soy un novato en esto. En competición 4. Pues, a ver, diríamos la de Barcelona de hace un par de años, que es cuando hice mi marca personal, 2:18:08. Bueno, cada una tiene lo suyo porque un maratón es una preparación muy larga y como pasan tantas cosas durante esos meses, cada una tiene lo suyo, pero evidentemente la primera por ser la del debut, que fue Berlín, y la última que ha sido los Juegos Olímpicos de Londres, claro. Bueno, yo supongo que al final es un poco 50-50, ¿no? Porque el debut en Castellón, que salió todo rodado, 2:10, y es que luego la otra eran Juegos Olímpicos, por lo tanto cada una tiene su encanto y a pesar de que en la segunda sufrí muchísimo más que la primera, me quedo con las dos. La verdad es que con 4 me resulta difícil, ¿no? Está claro que a nivel de resultados la de Barcelona 2010, el europeo, es la más emocionante, pero bueno, el debut y el Campeonato de España, las dos en Sevilla 2010-2011 también fueron muy bonitas, pero bueno, si me tengo que quedar con una, Barcelona. Muchas. Pero no me acuerdo del número. Sí, 2 veces. No, y espero que no pase nunca. Maratón no. ¿En total? Sí. A ver, pues ponle... A ver, por semana... Espera que te lo digo. Pues pueden haber sido, así calculándolo por encima, Ni idea, pero vamos, piensa semanas de 200, 220 kilómetros, subieron bastantes, por lo tanto, si multiplicamos por 20 semanas, te saldrían 4.000, pues un poquito menos, 3.500, 3.700, por ahí. Joder, ahora me haces calcular, no sé, unos 4.000. La preparación específica pues fueron una media, creo que me salió de 165, 12 semanas, que son 1.600, casi 2.000. Unos 2.600 más o menos. Pues las últimas semanas, cuando sabes que estás bien, pero un entrenamiento que no te acabe de salir, pues ya te empieza a comer la cabeza diciendo ay, a ver si ya no estaré bien, Normalmente siempre coincide, suele ser a falta de 5 semanas para el maratón, que es justo cuando acaba el ciclo máximo de carga. Vienes de haber hecho otro ciclo de carga de 3 semanas, una descarga y vienen 3 muy fuertes. La última es sensación de no puedo dormir, me cuesta dormir, me molestan las sábanas, es levantarte cansado, solo te encuentras bien corriendo. Pues una época que pegó un subidón de temperatura bastante majo de golpe. Me acuerdo un día y tenía que hacer 20-22 kilómetros a un ritmo de 3:15, o sea, unos 10 segundos más lento que mi ritmo de carrera. Y en el kilómetro 12, o sea, me tuve que parar totalmente fundido y diciendo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y lo que pasa es que estamos en Barcelona, calor, humedad y que te va desgastando poco a poco, ¿no? Entonces al final ese día pues reventé. Los entrenamientos así más duros siempre son los de las tiradas, ¿no? Por así decirlo, son los que te ponen un poco más ahí al límite de ver cómo estás. Eso quizá pueden ser los más duros. Luego a lo mejor puntualmente algún día que te encuentras peor, que estás con peores sensaciones y que te cuesta acabarlo. Pues engañándote a ti mismo o convenciéndote que todo lo que has hecho hasta ahora, con un entrenamiento que no te salga, no es suficiente para demostrarte que no estás bien. Hidratarte muy bien, comer muy bien y descansar. Lo que se suele decir, comer, dormir y entrenar. Pues bueno, pensando que el atletismo es un día a día, ¿no? Y que sabes que eso ha sido una cosa puntual y que si no se vuelve a repetir en el siguiente entreno, es una cosa que ha pasado ese día y que no tiene por qué volver a pasar, que no es que estés pasado de forma ni que estés mal, ¿no? Sino que ha sido una circunstancia que hay que pasarla y saber transformar eso luego en un entreno bueno.
Me gusta escuchar mis sensaciones durante la carrera, durante los días previos, pero sí, en una maratón hay que plantearse la estrategia, saber a cuánto quieres pasar la primera media maratón, saber a partir de qué kilómetro quieres arriesgarte, si de verdad te encuentras bien. No pensarlo te puede llevar a errores. No, en un maratón tienes que llevarlo todo muy bien pensado. Es una carrera de 42 kilómetros, son más de 2 horas corriendo y tienes que saber muy bien a qué ritmo te puedes mover para, ya no por quedarte corto, ¿no?, de ser muy conservador, sino sobre todo para no pasarte. No, está todo siempre premeditado antes de la salida. Primero hay que ganarle a la prueba y luego a los rivales o al crono, entonces bueno, yo creo que hay que llegar ahí con todo pensado en una maratón. No he llegado ahí a ver qué me salía. En poco, o sea, ves alguna película, hablas con los compañeros, pero nada, poco. Bueno, la víspera de la carrera es un momento para intentar no pensar mucho en la carrera, estar relajado, intentar no quemar energía pensando en lo que va a pasar, porque lo que tenga que pasar va a suceder, si va a hacer aire, si las liebres van a ir, todo eso es una cosa que no depende de uno. Entonces lo mejor es intentar visualizar los momentos positivos que han habido durante la preparación, por qué te vas a encontrar bien, pues porque has entrenado bien. Me he encontrado bien entrenando, pues me tengo que encontrar bien. Siempre es un poco visualizar y tratar de pensar en aspectos positivos. Intento no pensar en nada, porque considero que si estás pensando mucho en esa carrera, al final también te cansas, desgasta y psicológicamente vives esa carrera muchas veces. Entonces yo creo que cuando llevas toda la preparación bien hecha, lo llevas todo bien atado, hay que relajarse, hay que disfrutar, hay que hacer los avituallamientos, hay que hacer las 4 cosas que hay que hacer el día antes, pero no estar pensando en la carrera. Bueno, ahí un poco intentas relajarte, ¿no? Buscar un poco distracciones para pasar el tiempo tranquilo, pues si vas con acompañantes a la prueba o el calentamiento que tienes que hacer, preparar el día antes. Normalmente te entretienes un buen rato preparando el tema de las bebidas, con sus botes, con sus papelitos, con su dorsal y tal, y bueno, y un poco eso, ¿no? Hacer cosas para pasar el tiempo y estar relajado. Vale, pues la carrera es a las 8:30, pues levantarme sobre las 5 de la mañana y desayunar a poco después. Unas 3 horas y cuarto antes de la salida, para desayunar 3 horas antes. Intento levantarme unas 4 horas y media antes de la competición. O sea, por ejemplo, si en Barcelona, que sea a las 8:30, pues me voy a tener que levantar a las 4 y media de la mañana. Y el desayuno, bueno, consiste siempre en un zumo de piña, unas tostadas, bastante más abundante que otro día a lo mejor, con aceite de oliva y un par de cafés. Y normalmente yo soy de desayunar café con leche y cereales. Quizás para una maratón pues cambio la leche, que es más indigesta, por yogures, ¿no? Pues yo me suelo levantar unas 3 horas y pico antes, para 3 horas antes de la maratón estar desayunando, y el desayuno intento que sea el mismo que hago habitualmente, quizá un poquito más de cantidad, ¿no? Pues son unas tostadas con aceite, un café largo y bueno, pues a lo mejor metes alguna tostada más. Pues empezar con más calma. No hay técnica para salir vivo de los últimos 10 kilómetros. La técnica es haber entrenado mucho y estar muy concentrado. Tener mucha experiencia, conocerse bien y saber cuando el cuerpo está a punto de entrar en ese punto que separa el muro de dar un pasito y pasarlo a no dar ese pasito y darte de frente contra él. Llegar muy vivo al 30. La maratón empieza en el 30. Hay que llegar entero. Yo creo que la maratón tienes como 4 fases, ¿no? Hasta el kilómetro 10 tiene que ser como un calentamiento. Puedes ir a aprovechar, mirar la ciudad, ir distraído, porque es un ritmo tan fácil. Porque claro, tienes que correr 42 kilómetros. O sea, los primeros 10 tienes que ir muy fácil. Del 10 al 20 tu atención se va centrando. Ya no ves las aceras, ya te centras en las calles. Vas pensando, esto ya se empieza a poner serio, pero aún voy bien. Me encuentro bien, estoy en equilibrio. Del 20 al 30 ya ves la línea azul, y dices, venga, poco a poco, esto ya empieza a costar, he pasado la media maratón, kilómetro 25, pero estoy entero y tengo que llegar al 30 entero. Y cuando llegas al 30, te preguntas, ¿cómo estoy? Y la respuesta tiene que ser, estoy entero.
porque si no, no se llega vivo al 42. Uf, ahí, bueno, depende de cómo llegues ya a esos últimos 10 kilómetros, ¿no? Pero bueno, ahí yo normalmente la técnica mental, si te refieres a ello, un poco la estrategia mental, es pensar en una carrera según lo que me queda, ¿no? Entonces, bueno, cuando llego a esos últimos 10 kilómetros, pues intento pensar que realmente estoy corriendo un 10.000 y me queda un 10.000 por correr, ¿no? Aunque ya las sensaciones no sean las mismas, ¿no? Entonces vas un poco restando kilómetros y sí, es un poco la estrategia mental que utilizas para que se te vaya haciendo más corto, ¿no? Mira, me acuerdo hace un par de años que corrí una maratón en Panamá. Salíamos a las 5 de la mañana, era de noche todavía, y ya teníamos 24 grados de temperatura y cerca del 90% de humedad. Bueno, esa maratón costó muchísimo llegar porque ya cuando empezó a salir el sol las temperaturas se fueron por encima de 30, la humedad rozaba al 100%. Yo no paraba de beber, ya parecía que me estaba haciendo todo encima, me dolían los pies, empezaban a salir ampollas. Bueno, superas un poco, por supuesto no me estaba jugando nada en particular, era un poco un reto de decir a ver cómo se hace una maratón en estas condiciones. Perdí mucho tiempo, la segunda media, sobre todo los últimos kilómetros, es verdad, pero por otro lado, sabes que también si te paras no sabes ni cómo vas a llegar a la meta, entonces la manera más fácil de llegar es seguir corriendo. Pues si no cuento las 2 veces que me paré, que me imagino que sí que debían de ser los momentos más duros, porque fue quedarme sin fuerza y tener que abandonar. Como momentos duros, pues recuerdo en Rotterdam, el kilómetro 36, fue girar un poco antes del 36, era un día que hacía aire, y estábamos avisados de que a partir de ese punto hasta el kilómetro 39 iba a hacer aire. Entonces fue como un momento de concentración, de ver que la mínima la tenía al alcance, pero que no me podía permitir perder ni 2 ni 3 segundos por kilómetro. Girar, notar un golpe de aire en la cara, agachar la cabeza y decir, estos 3 kilómetros no puedo perder ni 2 segundos. Y ya fue como una contrarreloj de 3 kilómetros dentro de un maratón. Entonces ese momento lo recuerdo como especialmente duro. Bueno, como solo he corrido 2 lo tengo bastante fresco. Fue en el kilómetro 40 de la maratón olímpica. Eran vueltas, o sea, ya eran de unas 13 kilómetros y justo al llegar al 40, que tenías el Big Ben de fondo, había una mini subida. En la última vuelta aparecía el Mortirolo y me reventó, o sea, llevaba una lesión antigua en el pie y me reventó el pie. Entonces pasé de ir mal a ir muy mal. Entonces las pocas fuerzas que me quedaban las gasté en subir ese trocito de subida, que no era más que un falso llano, y la verdad es que de ahí a meta fue un calvario, la verdad fue horrible. Sobre todo el de Daegu, el final de la maratón de Daegu del Mundial fue muy duro, tanto física como mentalmente, ¿no? Porque el cuerpo a partir del kilómetro 38 o 39 me pedía a gritos que parara, estaba totalmente vacío, sin fuerza, me dolía todo, ¿no? Por así decirlo, y bueno, fue una lucha un poco contra mí mismo, tanto física y mentalmente, el llegar a meta, ¿no? Porque intentaba ir no solo llegar a meta, sino también perder lo menos posible, pero bueno, parecía que era como cuando uno se lanza al vacío y no es capaz de frenar, ¿no? Aunque por mucho que te muevas, el aire no lo frenas, y yo me parecía pues eso, que estaba en una caída al vacío e intentaba remar sin mucho resultado para no perder un poco el ritmo y llegar a meta. Y fue ahí, yo creo que fueron momentos muy duros, ¿no? Depende de cómo haya salido. Si sale bien, se te pasan por la cabeza, pues bueno, no se te pasa, es una cara de felicidad, de decir, joder, lo que ha trabajado y lo bien que ha salido. Y si no te sale bien, pues lo que se te pasa por la cabeza es decir, madre mía, ¿por qué me he estado tanto tiempo aquí liado, entrenando y qué ha fallado? Te planteas si vas a volver a correr una maratón o vas a mandar la distancia a tomar viento. Entonces, 10.000 cosas, pero negativas. Es una mezcla de sensaciones, euforia, has vuelto a conseguir acabar un maratón, fatiga, estás en el punto extremo ya de cansancio, de no poder más, y te viene en la mente también todo lo que te has sacrificado, la gente que te ha ayudado. La verdad es que es una mezcla de sensaciones, es una sensación muy bonita. Me gustaría que la pudiera experimentar muchísima gente porque es algo mágico, se podría decir. Yo creo que se podría resumir en una palabra que es liberación, porque liberas toda la tensión vivida durante más de 2 horas de carrera,
la tensión vivida durante 3 meses que te puede durar una preparación. Son muchos sacrificios que hay que hacer, es muy dura la preparación de un maratón a nivel de élite y hay que sacrificar muchas cosas, ¿no? Hay que dejar a lo mejor de disfrutar tiempo con la familia, estás todo el día entrenando y descansando, y yo que soy una persona de no llorar, he corrido 2 maratones y he llorado las 2, o sea que algo mágico tiene que tener. Las últimas, sobre todo de algo que lo pasé ahí tan mal, sobre todo alivio, ¿no? Por terminar, ahí llevaba sobre todo los últimos 2 kilómetros que solo quería llegar a meta, ¿no? Pero bueno, también en las 2 maratones que he corrido en Sevilla y la de Barcelona, pues sobre todo mucha alegría, ¿no? Porque sabes las cosas bien, porque sabes lo difícil que es rematar en esta prueba, que vaya todo bien. Pues a veces te cuesta expresarla al 100% porque claro, estás cansado y estás ahí, estás un poco desorientado en la línea de meta y tal, pero mucha alegría. Pues dentro de un mes Rotterdam. Tengo que hacer de liebre a Alessandra Aguilar. ¿Qué pronóstico tienes para esa carrera? Esa carrera, hacer el récord de España. Todavía no lo sé. Me gustaría que fuera Moscú, pero eso ahora mismo, por desgracia y por la enfermedad que he tenido, no depende de mí. Y si no es Moscú, pues buscaremos un maratón para el otoño. Me gustaría saberlo, pero a día de hoy no lo sé. De momento me voy a centrar en lo que me queda, que es Campeonato del Mundo de Cross y sobre todo Campeonato de España de 10.000. Y en función del resultado de ahí decidiré, porque si consigo mínima para el Mundial, pues corriendo el Mundial en agosto, pues podría optar por correr una maratón en septiembre, como podría ser Berlín, o retrasarlo, irme a más octubre, me parece que está Frankfurt o Ámsterdam, no me acuerdo, y si no, incluso tienes Valencia, ¿no? Hay un abanico ahí de posibilidades que en función de cómo vaya este final de temporada invernal decidiré. Bueno, ahora mismo llevo desde septiembre de 2011 sin poder preparar ninguna maratón y sin correrla. La idea es intentar preparar un maratón para otoño de este año, de 2013, y bueno, todavía no lo tenemos decidido. Corro en junio, quiero correr el Campeonato de España de Media Maratón y a partir de ahí empezaremos ya un poco a pensar en la maratón. Pero como la idea es luego intentar, si no saliera bien, correr en primavera pensando en el Europeo de Zúrich de 2014, pues supongo que la fecha será entre septiembre y octubre o primeros de noviembre como muy tarde, todavía no lo hemos pensado, ¿no? En España pues la que me llama un poco la atención es Valencia, pero bueno, también en el extranjero hay buenas maratones como Berlín, como Ámsterdam o Frankfurt y bueno, en su momento decidiremos y la estrategia pues estará clara, intentar hacer la marca mínima para poder estar en el Europeo de Zúrich en 2014.